Y bueno amigos, a continuación vamos a trabajar sobre las medidas angulares. Vamos a entender que en trigonometría en algunas ocasiones va a ser muy útil trabajar con ángulos en grados y en otras ocasiones va a ser más útil trabajar en radianes. Lo primero que vamos a tratar de observar es en qué forma se puede utilizar esto dentro de la vida cotidiana. Por ejemplo, vamos a comprender que existe un dispositivo que ustedes tienen a mano que utiliza esto al 100%. Por ejemplo, ¿qué sucede si nosotros tenemos este ángulo de visión y queremos tratar de colocar una lámina en esta sección de tal forma que la luz que entre dé por completo en esta parte de la lámina? Luego vamos a entender qué sucederá si nosotros tratamos de formar aquí una curva similar a la de un lente o a la de un ojo. Realmente estamos ante algo con lo cual ustedes tienen contacto diariamente. Es la cámara del celular. Vamos a entender que los ángulos en grados representa a esta parte de este dibujo. Y también vamos a comprender que los ángulos en radianes representa esta línea curva que yo tengo en el dibujo. Vamos a ver por qué. Resulta que en un plano cartesiano como este nosotros podemos dibujar una circunferencia en la cual el radio sería este segmento de aquí y este segmento se puede curvar y colocar sobre la circunferencia de tal forma de que se produzca una figura como esta. Noten que lo que estoy haciendo realmente es colocando el radio sobre la circunferencia para ver hasta dónde llega. ¿Qué sucede con esto? Si tomamos el siguiente segmento que acabo de dibujar, entonces estamos ante un ángulo que se encuentra entre el segmento naranja y el segmento verde. Este ángulo tiene una abertura que depende de la medida del radio. Entonces, ¿qué es un radián? Un radián es el ángulo que se forma con la porción de la circunferencia que es equivalente al radio. Por esto se llama radián. La pregunta es, ¿cómo hago para representar esto en grados o cómo hago para representar esto en radianes? Bueno, lo primero que vamos a hacer es filosofar un poco con respecto a la circunferencia en sí. Veamos qué sucede en la siguiente circunferencia. Tenemos la circunferencia y tenemos el diámetro. Ya tenemos una idea de más o menos qué es un radián. Resulta que si seguimos con esto y empezamos a hacer cálculos matemáticos, los cuales no quiero hacer ahora, nos vamos a dar cuenta que la mitad de la circunferencia, según esta relación que hemos hecho, equivale a pi. Es decir, esta sección de la circunferencia, ojo que estamos hablando de una medida lineal, representa exactamente al valor de pi. Entonces tenemos que recordar, si estamos viendo esto como un ángulo, es decir, esta medida en grados, nos vamos a recordar que la mitad de la circunferencia, si estamos hablando en grados, representa 180 grados. Esto es porque si toda la circunferencia mide 360, entonces la mitad es 180. Tomen la calculadora. Entonces vamos a hacer la siguiente generalización, la cual es muy importante para poder continuar. Si la mitad de la circunferencia en medidas lineales equivale a pi, y esto en grados equivale a 180 grados, estamos diciendo que si hablamos de pi o hablamos de 180, estamos hablando de lo mismo. Nada más que si hablamos de pi, estamos hablando en radianes, y si hablamos de 180, estamos hablando de grados. Entonces, la pregunta es, ¿esto para qué puede ser útil? Bueno, esto es para justificar el por qué existe una fórmula con la cual nosotros podemos pasar de grados a radianes y con la cual nosotros podemos pasar de radianes a grados. Para esto entonces vamos a pasar 150 grados a radianes. Y entonces vamos a decir, bueno, ¿qué pasa si yo estoy diciendo que pi radianes es lo mismo que 180 grados? Entonces vamos a filosofar. A cada grado
cuántos radianes equivale. Para esto vamos a recordar lo siguiente. Si yo tengo que pi es lo mismo que 180 grados y quiero saber qué porción de pi le corresponde a cada grado, entonces lo que tengo que hacer realmente es dividir pi entre 180 grados. Pero si divido pi, también tengo que dividir este otro lado de la circunferencia, lo cual me indica que pi dividido entre 180 grados es lo mismo que 1 grado. Y en este punto nos vamos a centrar en lo siguiente. Si cada grado equivale a pi sobre 180 radianes, entonces ¿a cuánto equivalen 150 grados? Bueno, pues simple. ¿Qué pasa si multiplicamos 150 por aquello a lo que equivale cada grado en radianes? Es decir, si tomamos el 150 y lo multiplicamos por pi sobre 180, el resultado sería 5pi sobre 6. Recordemos, esto simplemente es que la calculadora lo simplifica. Pero esta medida que acabamos de obtener representa la cantidad de radianes a la que equivalen 150 grados. Es por esto que aquí tenemos que escribir rad, lo cual es la nomenclatura para decir radianes. O sea, 5/6 pi radianes. Esta es la forma en que vamos a pasar los grados a radianes. Para esto, a continuación, vamos a hacer una serie de ejemplos en los cuales vamos a dejar claro qué es lo que realmente queremos aprender. Vamos a pasar 540 grados a radianes. Para esto vamos a tomar el 540 y lo multiplicamos por pi sobre 180. Y de esta forma obtenemos 3pi. Hoy en día tenemos ventajas muy grandes sobre las generaciones anteriores, y es que este tipo de multiplicaciones se pueden hacer directo en la calculadora. Así que entonces no vamos a tener grandes problemas en la conversión de grados a radianes. Ahora vamos a tratar de convertir 60 grados y 225 grados a radianes. Tómense el tiempo, pausen el video, traten de comprobar que el resultado sería el siguiente. Y bueno, ahora que tenemos los resultados, vamos a hablar de algunos temas que son curiosos, que no sé por qué las personas tienen problemas con esto. Vamos a notar que escribir esto es lo mismo que escribir esto de aquí. También es importante entender que escribir esto es lo mismo que escribir esto de aquí. Estas son expresiones totalmente equivalentes. Es para que entendamos que si ven en un examen, en un libro, en algún video, cualquiera de las dos formas de escribirlo, no hay problema. Realmente significan exactamente lo mismo. Lo que sí es necesario es que al final aparezca rad, lo cual quiere decir que son radianes. Sin embargo, tengan cuidado, no siempre es necesario escribir rad. ¿Por qué? Porque cuando estamos trabajando con operaciones, pues no es tan inteligente estar escribiendo rad siempre. Realmente a futuro pues va a ser un poquillo innecesario mantenerse escribiendo esto. Sin embargo, si vamos a dar una respuesta, vamos a decir que el resultado es X cantidad de radianes, al final tenemos que escribir rad. Y bueno, muchachos, esto es todo por la estrategia que vamos a utilizar para transformar los ángulos en grados a ángulos en radianes. Muchas gracias.